¿Qué pasaría si te ofrecieran duplicar tu dinero en solo 90 días? Suena tentador, ¿verdad? Pero cuidado, porque esta promesa fue el comienzo de una de las estafas más icónicas de la historia. Hoy te contaré la fascinante y oscura historia de Charles Pansy, un hombre que no solo cambió el mundo del crimen financiero para siempre, sino que también dejó su nombre como sinónimo de engaño. Charles Pansy nació en Parma, Italia, en 1882, en una familia modesta. Desde joven mostró una personalidad carismática y ambiciosa, pero también impulsiva. A los 21 años, decidió emprender una aventura hacia Estados Unidos con la esperanza de hacerse rico rápidamente. Sin embargo, lo que encontró fue un mundo muy diferente al que había imaginado. Trabajos mal pagados, largas horas y pocas oportunidades lo llevaron a buscar atajos para lograr sus objetivos. Su primer trabajo en Estados Unidos fue como mesero en un restaurante de Boston, donde cometió un error que marcaría su futuro: robó dinero de la caja registradora. Cuando fue descubierto, huyó de la ciudad, comenzando una vida errante llena de pequeños trabajos y estafas menores. Su falta de educación formal y su deseo insaciable de éxito lo llevaron a cometer errores graves, pero también le enseñaron cómo manipular a las personas. En Canadá, Pansy tuvo su primer encuentro serio con la ley. Trabajó brevemente en una empresa bancaria fraudulenta llamada Zarosi & Co., donde aprendió los rudimentos del fraude financiero. Cuando el banco colapsó, Pansy intentó falsificar cheques y terminó en prisión durante 3 años. Pero incluso tras las rejas, continuó soñando con su gran golpe. Al regresar a Estados Unidos, ya tenía claro cuál sería su próximo paso: inventar un plan tan brillante que incluso las víctimas lo admirarían. El germen de su famoso fraude surgió en 1919, cuando Pansy descubrió algo que parecía una oportunidad legítima: los sellos internacionales de correo, conocidos como cupones de respuesta internacional. Estos sellos permitían enviar cartas entre países sin preocuparse por las tasas cambiantes de correos. Pansy notó que estos cupones podían comprarse en países donde su valor era bajo y revenderse en otros donde valían mucho más. En teoría, esto generaba ganancias significativas. Sin embargo, Pansy pronto se dio cuenta de que el margen de beneficio era demasiado pequeño para justificar el esfuerzo. En lugar de rendirse, ideó un plan audaz: prometió a sus inversores un retorno del 50% en solo 45 días mediante la compra y venta de estos sellos. Para muchos, esta propuesta sonaba increíblemente tentadora, especialmente en un momento en el que la economía estadounidense estaba recuperándose lentamente de la Primera Guerra Mundial. Pero aquí está el detalle: Pansy nunca invirtió ni un centavo en sellos. Lo único que hizo fue usar el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Las primeras señales de advertencia surgieron cuando Clarence Barron, un prestigioso analista financiero, decidió investigar las operaciones de Pansy. Descubrió que para cumplir sus promesas, Pansy necesitaría comprar millones de cupones, lo cual era imposible debido a la cantidad limitada en el mercado. Barron calculó que el volumen de transacciones requerido para generar las ganancias prometidas era inviable. Publicó un artículo denunciando el fraude, titulado ¿Es Pansy una burbuja?, explicando por qué el esquema carecía de fundamentos económicos sólidos. La publicación del artículo generó un efecto inmediato. Algunos inversores comenzaron a dudar de la legitimidad de sus inversiones. Las reclamaciones por devolución de dinero aumentaron, poniendo presión sobre Pansy, quien convocó conferencias de prensa para defender su modelo. Pansy invitó a periodistas y reguladores a inspeccionar sus libros contables, aunque eran confusos. A pesar de sus esfuerzos, las sospechas crecieron. Expertos financieros cuestionaron la viabilidad del negocio, y artículos críticos aparecieron en varios periódicos. Algunos inversores retiraron su dinero, provocando una avalancha de solicitudes de reembolso. Pansy ofreció pagos parciales y prometió mayores beneficios, intentando diversificar sus operaciones con nuevas inversiones ficticias para atraer más capital. En julio de 1920,
la crisis alcanzó su punto culminante. Las reclamaciones por devolución de dinero se multiplicaron. Pansy no tenía suficiente capital para cubrir las demandas. Las filas frente a su oficina eran interminables, y la atmósfera era de pánico. Los medios expusieron cada detalle del fraude. Reporteros infiltrados obtuvieron pruebas de que Pansy no tenía un sistema legítimo. Imágenes de sus propiedades lujosas fueron publicadas, enfatizando el engaño. En agosto de 1920, Pansy se declaró en bancarrota. Pansy defraudó a más de 40.000 personas por $20 millones. Fue arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude postal. Durante su juicio, admitió que sabía que su esquema no podía durar. Fue condenado a 5 años de prisión federal. El colapso de Pansy tuvo repercusiones devastadoras. Miles de familias perdieron sus ahorros. Algunos intentaron tomar medidas drásticas contra él, pero la ley lo protegió mientras enfrentaba su proceso judicial. Tras cumplir su sentencia, enfrentó cargos adicionales. Pansy fue encarcelado nuevamente y durante este periodo intentó escapar varias veces, pero fracasó. Finalmente, tras años de prisión y litigios, fue deportado a Italia en 1934 debido a su estatus de inmigrante ilegal. Allí, intentó reinventarse varias veces, pero nunca recuperó el brillo de sus días de gloria. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó brevemente para el gobierno italiano, pero terminó siendo capturado por los aliados. Pasó sus últimos años en Brasil, donde vivió en la pobreza y obscuridad hasta su muerte en 1949. La caída de Charles Pansy marcó un antes y un después en la historia del crimen financiero. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude, y su esquema sigue siendo estudiado como un ejemplo clásico de cómo la codicia puede llevar a la ruina. Pero más allá de los números y las pérdidas económicas, su historia nos recuerda la importancia de la prudencia y la necesidad de cuestionar aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. La historia de Charles Pansy nos enseña una lección importante: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Hoy, casi un siglo después, los esquemas Pansy siguen siendo una amenaza en todo el mundo, desde pequeños timos locales hasta gigantescas operaciones como la de Bernard Madoff, quien defraudó a sus inversores por más de $65.000 millones. Pero más allá de los números y las pérdidas económicas, la historia de Pansy también nos habla de la fragilidad de la confianza y la facilidad con la que podemos caer en la tentación de buscar atajos hacia el éxito. En un mundo donde las oportunidades parecen infinitas, recordemos que el camino más seguro es aquel construido sobre bases sólidas y éticas. ¿Te gustaría saber más sobre otros famosos estafadores de la historia? Suscríbete a nuestro canal para no perderte vídeos como este. Y recuerda, la curiosidad es poder, pero la prudencia es sabiduría. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo episodio.